Y comencemos ya con el tema, ¿no? Primero, Rocío, me gustaría saber que considerando tu experiencia docente también de litigio, ¿cómo crees tú que se aplican las técnicas de litigación oral en los juicios del trabajo en Chile? Mira, yo me acuerdo cuando empezó la reforma laboral el 2008, que hicimos muchos cursos en esa época, muchos talleres para aprender un poco de la litigación. Recuerdo a Rafael Blanco, recuerdo a varios penalistas que nos enseñaban un poco cómo era la experiencia que ellos habían tenido en materia penal, para transmitirnos esa idea de la litigación. Y claro, la tomamos en un principio y hubo alguna simulación de juicio en la universidad, en alguna universidad con jueces, con defensores, el Alberto Hurtado, me acuerdo que hicimos muchas actividades para poder acoplarnos al sistema de litigación, que en esa época la litigación que conocíamos era la litigación penal. Pero después aterrizamos al mundo laboral y hoy día, claro, nos damos cuenta que tenemos una litigación basal que es la misma para todas las disciplinas, ¿no? Pero que en materia laboral tiene matices. Y tiene matices dados porque la disciplina, la ciencia del derecho al trabajo tiene matices. Entonces, a diferencia del proceso penal, donde funciona básicamente sin ninguna facultad de oficio al tribunal, sino que son los litigantes los que van a tener la carga de llevar a cabo el proceso, nos encontramos con una disciplina del derecho al trabajo donde el proceso está bañado del derecho sustantivo. Entonces, tenemos un juez que muchas veces no va a permitir o no se va a generar esa libertad de litigación que nosotros pensamos que íbamos a tener en el proceso penal. Y eso nos lleva a una subespecialización de la litigación, pero esta vez laboral. Porque no vamos a tener esa libertad del proceso penal, pero tampoco vamos a dejar la técnica. Entonces, lo que hacemos hoy día en materia laboral es una adaptación del sistema original, del sistema norteamericano, del que aprendimos, de las técnicas que hasta hoy día enseñamos, pero adaptada a la realidad del procedimiento. Porque uno podría decir las técnicas de litigación son abstractas, no tienen diferencia entre civiles, laborales, pero la verdad es que en Chile, con el sistema procesal que tenemos y sobre todo con el sistema sustantivo laboral que tenemos, eso no es tan así. Y la verdad es que sí, tenemos una influencia del sistema sustantivo laboral en el juez del trabajo, lo que sin exceder límites que impliquen una renuncia al debido proceso, nos dejan la tarea de adaptar ciertas materias de la litigación a el tema laboral. Y por eso se hace tan importante, creo yo, el generar la especialización en la litigación laboral. Si bien la litigación es siempre litigación, las técnicas van a ser siempre las mismas, lo cierto es que tenemos que saber adaptarlas a una teoría del caso donde siempre el juez laboral va a ser un juez que tiene mayor participación y donde va a ser una parte más con una teoría del caso propia. Y eso, sin duda, nos va a distinguir de los procesos penales o, bueno, quién sabe cómo van a funcionar los procesos civiles, pero sin duda nos va a distinguir de los procesos penales. Entonces ahí ya hay una diferencia en la que nos tenemos que enfocar y para la cual nos tenemos que preparar. Porque, claro, todo esto tiene una razón de ser. El juez laboral se comporta de una determinada manera porque existe un derecho sustantivo que invade, de cierta manera, el proceso laboral. Entonces, si uno ve, bueno, me imagino que ya lo vamos a hablar, pero si uno ve ciertos procedimientos laborales como el monitorio, no queda tan claro que el proceso pueda ser tan imparcial como uno quisiera o tan abstracto como uno quisiera,
desde el punto de vista de la litigación. Pero si uno mezcla esto con los principios del derecho de trabajo y con el derecho sustantivo, que sin duda baña o viste el procedimiento procesal laboral, se va entendiendo que se deben hacer ciertas adaptaciones sin afectar, insisto, de manera alguna el debido proceso, que se mantiene como una garantía básica y esencial, a mi modo de ver, dentro de la litigación y en vista de la judicatura laboral. Gracias. Gracias, Rocío. Y tú, Sergio, considerando también tu experiencia, ¿cómo crees cómo se aplican las técnicas de litigación oral en los juicios acá en Chile en materia laboral? Gracias, Rodrigo. Mira, algunos comentarios acerca de esta pregunta. Lo primero es señalar que los jueces, y Rocío ya lo mencionaba, en materia laboral en la actualidad tienen amplios conocimientos en técnicas de litigación, situación que al inicio de la reforma no existía, no solo en los jueces, sino también en los intervinientes. Pero desde la dimensión del juez, por lo que comprender, adquirir y aplicar dichas técnicas es ya imprescindible, ya no es tanto una ventaja como pasó en los primeros años de la aplicación de la reforma para este abogado que conocía o que sabía de las técnicas de litigación, sino que más bien hoy día es un punto de partida para hacer un buen trabajo. Ese es un primer concepto muy importante que los magistrados, la gran mayoría, por los cursos de formación, por la experiencia y por ya más de una década de aplicación de la reforma procesal laboral, los jueces hoy día, obviamente, no a lo largo y ancho de nuestro país, pero los jueces especializados, mayoritariamente tenemos este primer punto. Una segunda idea relevante que me gustaría compartir es respecto de cómo se aplican las técnicas de litigación en los juicios laborales, ya que esto dice relación con que esa aplicación no debe comprenderse de una manera parcelada, de una manera aislada, sino que estas técnicas de litigación nos acompañan a lo largo de todo el litigio, no solamente al momento de contraexaminar a un testigo o de interrogar a un perito, sino que desde el inicio, desde que uno prepara la teoría del caso, desde que una persona, un trabajador o un empleador toca la puerta de la oficina y a uno le plantea el problema, la problemática que esa persona tiene. Desde ese momento ya la técnica de litigación es relevante desde el origen. No solo llegar a decir voy a interrogar al testigo, cómo observo la prueba o voy a contrainterrogar. No eso solamente, no es parcelado, sino que es lograr entender como un todo desde el momento del origen. Y eso marca la diferencia al momento de llevar un juicio y de tener éxito en una posible sentencia. Luego, un tercer punto muy importante es que las técnicas de litigación son una herramienta valiosa, pero no deben entenderse ni aplicarse de una manera rígida. Como con toda herramienta, debemos ser capaces de adaptar su uso y su funcionamiento a la situación concreta, a la situación real que estamos viviendo, en la situación que estamos aplicando, en el juicio mismo del cual nosotros estamos siendo parte. Y eso obviamente nos lleva a una cuestión bien interesante, que es el necesario complemento de las técnicas de litigación en su aplicación con las habilidades blandas y sensibles. Hay que mirar que en los juicios laborales prima la oralidad y ello determina toda la aplicación de las técnicas de litigación. Fíjate, Rodrigo, que no es lo mismo interrogar a un testigo tímido que a un testigo susceptible de desbordarse emocionalmente, o no es lo mismo interrogar a un testigo con un juez impaciente en un juicio que lleva 3 horas de duración que interrogar a una continuación de audiencia que comienza con la interrogación. La manera en que se aplican las técnicas de litigación están, por tanto, directamente condicionadas por cuestiones tan concretas como mirar lo que está pasando en el juicio que estoy viendo, mirar el público en los tiempos en que no estábamos por Zoom, y hoy día mirar, por sobre todas las cosas, la habilidad o la poca habilidad que tenga el testigo que voy a interrogar o a quien voy a contrainterrogar. Y en ese sentido, las técnicas de litigación no son solo un conocimiento teórico. No pueden quedarse en eso, porque si se quedan en un solo conocimiento teórico y tratamos de anotar las preguntas y nos ponemos nerviosos y no vemos lo que está pasando realmente en el juicio, nos vamos a quedar con un mal juicio. Y estamos llevando, por ende, a nuestro cliente, los intereses del tercero que estamos representando, a un fracaso. Entonces, el conocimiento práctico y teórico se deben entrelazar
Y para eso van a requerir, o requieren de parte de nosotros, un sólido entendimiento de lo teórico, y en eso estoy muy de acuerdo con lo que plantea Rocío. El derecho procesal laboral mantiene justamente una carga sustantiva muy importante. No es solo válido saber interrogar. Si uno no sabe derecho del trabajo, es muy difícil ir a un juicio. Y en ese sentido, el enfoque dual que uno trata de darle es lo que buscamos también con la enseñanza en los cursos que tú mencionabas, tanto en el optativo de profundización para la Universidad de Procesal Laboral como en el de Juicio Oral del Trabajo y Litigación. Y finalmente, no quiero dejar de lado que el caso normalmente no se acaba con la sentencia del juez del trabajo. Y eso es muy, muy relevante, sino que termina litigándose en los tribunales superiores, que es una subespecialidad muy relevante dentro de las técnicas de litigación. Uno puede pensar que es solo la instancia, el tribunal acuo, pero luego de eso viene la corte, y en el recurso de nulidad y en la unificación son recursos de derecho estricto, que por tanto no solo es el escribirlo, es saber llegar y luego es saber alegar, porque no es una apelación, sino que es un recurso de nulidad. Entonces, eso creo, Rodrigo, que es parte como un pequeño barrido de la aplicación en nuestro país de estas técnicas de litigación, pero centrado hoy día en materia laboral. Interesante, muchas gracias a Rocío, Sergio. Ahí van saliendo varios temas interesantes que quizás podemos después precisar, ¿no? Esta adaptación que se hace del sistema estadounidense al sistema chileno, esta idea también que plantea Rocío a propósito de este juez parte, que tiene su propia teoría del caso también, que igual impacta bastante importante en el juicio, y después Sergio también que nos plantea un par de ideas y también bien interesante, como esta idea de adaptar las técnicas de litigación a la realidad del juicio, del proceso, de lo interviniente, esta idea de la oralidad que termina todas las actuaciones, y estas técnicas que finalmente están esparcidas durante todo el proceso,